tema es un poquito largo, para, ¿cómo se llama? Para dejar grabado esto y poder compartírselo más tardecito apenas salga el link y puedan visualizar el video. ¿Listo? Entonces, bienvenidos, buenas tardes. Va a dar comienzo a la clase. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, nuevamente, buenas tardes para todos. Hoy vamos a, digamos que a partir de hoy, las clases que nos quedan, vamos a hacer una nueva dinámica en el sentido de que vamos a ir viendo los temas puntuales de arquitectura de software, pero vamos a ir alternándolos con la opción de plataformas de desarrollo de software. ¿Listo? Entonces sería, digamos, como esa la dinámica a realizar en estas clases, en estas 8 clases que nos quedan, o estas 8 semanas que nos quedan de clases. Entonces, vamos a comenzar primero con los atributos de calidad, enfocado a cómo podemos recolectar esos atributos de calidad. Vamos a ver cuáles son las técnicas de identificación, qué elementos podemos utilizar para poder definir esos atributos de calidad o requisitos no funcionales. Entonces, vamos en primera medida a mirar cuáles son esas técnicas que nos permiten a nosotros identificar los atributos de calidad. Entonces, en primera medida, no tenemos ¿cómo decirlo? Un elemento mágico donde nosotros podamos sacar toda la información de las personas. En ese caso, lo ideal es realizar una entrevista semiestructurada con los stakeholders, con las personas que están vinculadas a nuestro proyecto. Entonces, en este caso, nuestra técnica principal para determinar o para identificar los atributos de calidad son las entrevistas con los stakeholders, con el dueño de la empresa, con el director de la empresa, con los usuarios y demás, es lo que deberíamos entender acá. Entonces, yo no puedo llegar a decirle al entrevistado cuánto espera de un atributo, o sea, cuánto espera de... ¿Usted considera que el sistema desea que se caiga? ¿O qué hace usted cuando se caiga el sistema? No, porque lo que ellos van a esperar de nosotros, como arquitectos de software, lo que van a esperar es que le demos soluciones, más no problemas. Entonces no podemos llegar a eso así. Aquí dice otro que cuánta espera de una caída del sistema. También son preguntas mal formuladas porque yo no puedo llegar a decirle al usuario preguntándole sobre aspectos negativos que pueda tener nuestro software. ¿Qué podemos hacer en este caso? Nuestras preguntas deben ser de índole cuantitativo. Entonces, podemos utilizar otra técnica que son los screening questions, donde nosotros vamos a buscar que a través de una pregunta el usuario nos cuente una historia. Entonces, podríamos tener como primera medida el hecho de que nos cuente qué inconvenientes ha tenido con el software anterior, o por qué quiere tener una solución tecnológica. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ir escuchando y entre líneas ir identificando qué es lo que necesita y cuáles son los atributos de calidad que podemos identificar. Entonces, básicamente, enfocarnos en hacer hablar al cliente, ¿sí? Recordemos que ese primer ejercicio que hicimos en clase, cuando ¿cómo se llama? Cuando hicimos un software para una veterinaria, donde el primer error de nosotros fue preguntar de forma equivocada lo que queríamos saber. Entonces le decíamos a una persona que era un zootecnista, venga, ¿usted quiere una aplicación web o de escritorio? Cuando una persona normalmente de esos temas no saben. Es como si él nos viene a hablar algo sobre inseminación artificial con el ganado bovino, equino, y nosotros no vamos a conocer de ninguno de esos temas. Entonces, seguimos con las técnicas, lo de los screening question y las preguntas abiertas, como cuáles. Si usted en este momento se cae el sistema, ¿qué pasaría? Pues yo le puedo decir, venga, ¿qué pasa si usted no tiene internet? ¿Cómo hace su empresa para trabajar cuando no hay internet? Ah, bueno, nosotros propendemos para hacer X o Y cosa. ¿Cuánto tiempo se podría estar la organización sin software o sin internet para poder trabajar? Entonces el implicado me va a decir, no, mire, nosotros no podemos estar ni siquiera 5 minutos desconectados de internet porque eso nos va a significar pérdidas económicas
o cuando estamos desconectados de internet podemos trabajar de forma asincrónica, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que ir tratando de sacar al cliente. Aquí en este caso no vamos a hacer preguntas que se respondan como sí o no, sino con preguntas abiertas, ¿vale? Otra pregunta que podríamos hacer dentro de eso sería, ¿cuáles son las diferentes unidades de negocio o funciones del negocio que se afectarían sin uso de internet? ¿Alguien está preguntando algo? Qué pena. No, señor. Ah, ok, gracias. Listo, continuamos entonces acá. Todos los departamentos de la empresa no es necesario, por ejemplo, que tengan una conectividad directa de internet. Habrán unos que sí, habrán unos que no. Entonces debemos también llegar a identificar eso. Venga, los departamentos de las empresas, ¿cuáles necesitan una conexión 100%? Si nosotros nos vamos a comparar con un hospital, qué sé yo, la sala de cirugías es el departamento de ese hospital que sí o sí debe tener fluido eléctrico constante 24 horas al día, 7 días a la semana. Obligatoriamente, o sea, no podemos en ese momento que tener una mínima falla. O sea, yo debo prever lo previsible, que si no hay luz, debo tener una unidad supletoria de poder, la cual me esté garantizando, mmm, que siempre va a haber fluido eléctrico, porque donde haya una falla, eso significaría pérdidas humanas. Dentro de las siguientes técnicas, entonces, tenemos que abordar preguntas donde nos permitan a nosotros hacer la elicitación de de requisitos funcionales, no funcionales u objetivos de calidad. Básicamente esas preguntas se les llaman preguntas de obtención de necesidades. ¿Qué necesita el usuario? Entonces, un ejemplo podría ser cuánto tiempo concreto en horas para cuantificar o en minutos o en segundos se debería tener nuevamente disponible X funcionalidad, el internet, la conexión a una red. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo usted puede durar? No, nosotros máximo, el tiempo máximo que podemos durar sin conectarnos al servidor va a ser de 2 minutos, porque cada 5 minutos o cada 10 minutos la base de datos se conecta, hay un disparador que va a guardar la información que necesitamos. ¿Listo? ¿De dónde salen esas preguntas de licitación o esas preguntas de obtención de necesidad? Básicamente de lo que nosotros identifiquemos con esa entrevista inicial con los usuarios. No nos podemos quedar solo con la entrevista con el usuario principal, con el director de la empresa, con la persona que nos contactó a nosotros para hacer el software. Nosotros debemos garantizar o debemos tratar de hablar con otras personas que estén directamente, porque ¿qué pasa? Yo puedo ser el gerente de la empresa y conozco de muchos aspectos puntuales, pero quienes van a trabajar directamente con ese software o han venido trabajando con un software similar van a ser los operarios, las personas, digamos, que estén en contacto directamente con la herramienta o a quienes les vamos a suplir una necesidad. Entonces, lo ideal es en ese caso no quedarnos solo con el director de la empresa, con el gerente y demás, sino propender por llegar a todos los grupos interesados. Entonces, aquí en este caso lo que debemos incorporar son esas preguntas de análisis. ¿Por qué debemos hacer preguntas de análisis? Porque vamos a poder obtener requerimientos o requisitos derivados. Por ejemplo, si yo le digo al usuario o al stakeholder involucrado, eh, ¿usted considera que el software puede tener conexión asincrónica y después conectarse nuevamente a la base de datos? Y me va a decir, sí, podemos trabajar de forma local y una vez se restablezca el internet, vamos a poder subir esos archivos a la nube, a la base de datos. A partir de eso yo entonces voy a identificar, listo, entonces usted lo que necesita es tener una opción de vinculación o de computación en la nube que maneje las dos formas de trabajo, forma asincrónica y forma sincrónica, garantizando que cuando no haya internet, que el software valide esa conexión constante a internet, que cuando no haya internet se conecte propiamente a un servidor local y que cuando vuelva a conectarse a internet, esa conexión ya se sincronice con nuestra base de datos principal y pueda almacenar toda la información. Que haga una validación de que la información no se duplique ni nada, porque sería el otro problema cuando nosotros trabajamos de forma asincrónica o sincrónica.
Uno de los, digamos, de los software que tiene esa facilidad es el Google Drive. No sé si ustedes de pronto han trabajado, pero yo con Google Drive puedo sincronizar todo en mi equipo. Y entonces lo que voy a trabajar en mi equipo, inmediatamente se va actualizando a la nube. Puedo en este momento desconectarme a internet, trabajar con mis archivos locales y después de eso, cuando me conecte a internet, él va a sincronizar todo eso. No va a haber duplicidad de información ni nada. Entonces, son, digamos, actividades que de acuerdo a los requisitos, de acuerdo a las necesidades del usuario, que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿cuánto tiempo debe restaurar ese servicio? De aquí se deriva, o sea, devolviéndonos acá a esas preguntas de análisis para obtener requisitos derivados. Entonces, si yo hago la pregunta de cuánto tiempo debe restaurarse el servicio, puedo derivar a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no tenemos el sistema disponible en ese tiempo que se dijo inicialmente? Si el director de la empresa, si el gerente para el cual estamos trabajando nos dice, no, máximo puede quedarse 10 minutos. Bueno, ¿y qué pasa si pasa 10 minutos y no se ha restablecido el sistema? ¿Qué podemos hacer? Bueno, entonces, no, debemos parar la producción. Bueno, entonces debemos garantizar toda esa parte ahí. ¿Qué tanta tolerancia al fallo o qué tanto grado de recuperabilidad debemos tener en nuestro sistema? Entonces, aquí hay una parte a tener en cuenta supremamente importante. Nuestras preguntas deben ir enfocadas a cada integrante de la empresa, a cada integrante del negocio. Eso es lo que debemos hacer. Y esas preguntas deben irse priorizando. Pues yo debo comenzar con mi gerente, con el representante de la empresa, debo ir de acuerdo a la estructura jerárquica que tengamos, ir preguntando hasta llegar al operario directo de la herramienta. No les puedo hacer las mismas preguntas porque el conocimiento sobre la herramienta de cada uno de los involucrados en nuestro software va a variar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esas entrevistas deben ser personalizadas de acuerdo a los interesados. Acá tenemos otros ejemplos de preguntas. ¿Cuáles son las necesidades relevantes para el negocio en cuanto a atributos de calidad? ¿Hacia quién va dirigida esa pregunta? ¿Cuál es la pregunta que le voy a hacer? ¿Y cuál es la prioridad que le dé esa persona a esa pregunta? Estas ya son preguntas más que todo para nosotros, que nos permiten a los arquitectos de software cómo podemos plantear las preguntas correctamente. Volvemos al ejemplo de la veterinaria. Muchos decían en el ejercicio, ¿usted quiere una aplicación cliente-servidor, una aplicación web? No, yo quiero que se conecte desde internet. O yo quiero que me funcione en el equipo. Eran las respuestas que daba el zootecnista. ¿Por qué? Porque digamos que lo que va a responder es de acuerdo al conocimiento que pueda tener en ese momento. Nosotros debemos garantizar que le podamos explicar y que él nos dé la información que queremos, o sea, que queremos extraer, digamos, explotar en el buen sentido de la palabra el conocimiento que ellos tienen para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, eso sería con respecto a las técnicas. Básicamente las técnicas se centran en entrevistas semiestructuradas para obtener la información. A partir de eso, entonces, lo que vamos a hacer es una especificación de atributos de calidad. Entonces, en cuanto a eso, lo que nosotros, el primer cuestionamiento que vamos a tener en cuenta es cómo convertimos esas respuestas que nos dan los clientes en métricas, en preguntas cuantificables o medibles, que sean valorables en el momento de definir, de tomar decisiones de arquitectura, de implementarlas y sobre todo cuando vayamos a hacer esas pruebas. Ese testeo que, digamos, en un buen equipo de trabajo debe recaer en una sola persona o en varias que no tengan que ver con el desarrollo. Afortunadamente nosotros pues tenemos que trabajar. Ok, gracias. Listo. Nosotros tenemos que trabajar y entonces hacemos de desarrollador, de diagramador, de administrador de base de datos y de probador. No es lo ideal. Lo ideal sería que esa persona que haga el testing sea independiente al desarrollador o al diagramador porque cuando ya estamos como desarrollando, nosotros ya estamos sesgados. Ya nos parece todo bonito, que todo está bien y no vamos a tener un juicio claro para evaluar el software. Entonces, a partir de esa especificación y de poder medir los atributos, surge algo que en la técnica de desarrollo ágil
se llama, que son las historias de usuario. Básicamente es definir esas técnicas para documentar y especificar los atributos de calidad. Que las historias de usuario son basadas en esta metodología, en la metodología de Inves, que es una metodología que nos habla de la independencia, si la historia de usuario es negociable, qué valor tiene, cuál es su estimación, el tamaño apropiado y su estabilidad. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta ahí. O sea, básicamente, para cuantificar esos atributos de calidad, yo debo remitirme a esas historias de usuario, que más adelante vamos a ver y que incluso considero yo que debieron abordar ese tema en ingeniería del software. Listo. Entonces, tenemos este cuestionamiento que nos puede hacer un stakeholder. Yo como gerente de proyecto quiero desarrollar una funcionalidad en menos de 3 horas para así lograr que los cambios se implementen. O sea, ya nos están dando una delimitación de tiempo. ¿Qué puedo hacer con eso? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta las restricciones que nos está dando en este momento. En este momento nos dice a nosotros cómo puedo en 3 horas realizar algo. Las restricciones de tiempo, solo tengo 3 horas para cumplir una tarea específica. Entonces, nosotros debemos mirar que en esas entrevistas los usuarios nos van a dar restricciones que debemos tener en cuenta, como cuáles. Algunos de ustedes en la revisión de los proyectos me decían, la aplicación va a soportar 100 usuarios al tiempo. Eso es una restricción. De pronto yo les corregí a ustedes. En ningún momento el, el demandante del servicio, en este caso yo, le estoy pidiendo de conexión al tiempo. La máxima cantidad de usuarios que van a estar conectados al tiempo van a ser 10 usuarios, que a lo sumo serían los directores de programa. Pero falta ver, como en algunas propuestas, que planteaban el uso de esta herramienta para estudiantes o para docentes sin el rol de director de programa. Entonces, bueno, listo, si yo ya quiero tener en cuenta a los estudiantes con un usuario de consulta, debo garantizar que mi aplicación no se vaya a caer, no vaya de pronto a sufrir un ataque de negación de servicios porque se conectaron sin usuarios al tiempo. Entonces, todo eso debemos tener en cuenta como las restricciones. Son esos criterios de aceptación que básicamente el usuario nos va a exigir para recibirnos el software. No, pero mire que yo le decía a usted que tenía que permitirme registrar 500 usuarios. Íbamos en 250 y me dice que la capacidad ya se desbordó. Mire, usted me garantizó que el internet nunca se iba a caer, pero me acabo de conectar y no me permite ingresar a la página de la universidad. Esos criterios que yo estoy, o esas condiciones, esas restricciones que yo estoy colocando, es lo que necesito garantizar al cliente cumplirle. Si el cliente ve o se siente satisfecho con lo que yo le estoy cumpliendo, pues vamos a tener los criterios de aceptación y vamos a poder entregar lo que nos han solicitado. Entonces, básicamente, podríamos decir que los atributos de calidad son aquellas historias de usuarios donde los diferentes roles, miremos que hablamos de roles, van a ser no solamente desde el punto de vista de las personas que utilizan la aplicación, sino de todos los interesados del sistema. Y la segunda es utilizar los atributos de calidad como restricciones. Entonces ahí era donde yo les decía a ustedes, mis requisitos funcionales van a ser todas las funciones que haga el sistema. Iniciar sesión, crear usuario, crear un reporte, descargar un reporte, listar una cantidad de estudiantes. Y mis requisitos no funcionales u objetivos de calidad van a ser aquellas restricciones. ¿Qué necesito yo para que funcione el software? Yo necesito una conexión a internet, necesito tener habilitados los puertos 8080 y 3305 para hacer impresión, necesito tener habilitado el puerto 426 para enviar correos a través del STM de Gmail, ¿sí? Todo eso, todas las restricciones van a ser nuestros objetivos de calidad. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo vayamos teniendo en cuenta dentro de nuestro trabajo de cómo podemos ir especificando nuestros atributos de calidad. Listo. Entonces, a partir de esos atributos de calidad, yo debo empezar a analizar cuáles van a ser esos escenarios en donde se presenten. ¿Sí? Los escenarios ideales y los escenarios catastróficos que se van a poder encontrar en este momento. Entonces,
Básicamente, ¿qué debemos tener en cuenta dentro de un escenario? Primero, el evento, segundo, las condiciones, tercero, la respuesta. Con respecto al evento, básicamente es esa condición visible a evaluar. Las condiciones son o depende del evento que suceda, perdón, del entorno donde el evento sucede, y la respuesta es cómo mi sistema, cómo mi herramienta tecnológica se va a comportar de acuerdo a esto. O sea, ¿qué va a pasar ahí en ese momento? Tenemos aquí un ejemplo de cómo podemos analizar los escenarios. Entonces, en primera medida, tendríamos el origen del evento, que es quién o qué generó el estímulo. Se cayó el Internet. ¿Por qué se cayó el Internet? Hay una falla de luz, hay una falla con el proveedor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después tenemos el evento como tal, que sería esa acción o condición que se da para iniciar el escenario. Es la acción en la que se lleva a cabo. El entorno son las condiciones dentro de las cuales se presenta el evento. Resulta que estábamos trabajando de 8 a 10 de la mañana, que es un horario muerto, llamémoslo así, donde todas las personas se conectan a Internet y pueden aprovechar el ancho de banda al máximo. Después de 10 a 12 es el mayor tiempo de congestión. Entonces yo debo analizar esos entornos y mirar qué está pasando. Con respecto al artefacto, es el sistema o componente del sistema que se ve afectado. ¿Quién se ve afectado porque se conecten 500 usuarios a mi aplicación? ¿Qué, qué modelo o qué módulo del sistema se ve afectado? ¿Cuál es la respuesta? Entonces seguiría aquí. ¿Cuál es la respuesta que yo puedo tener de mi aplicación? ¿Cuál es esa respuesta a la acción que ejecuta el artefacto luego de la llegada del evento? ¿Qué pasa ahí? Y por último tenemos la medida de la respuesta, que es esa métrica, ese valor cuantitativo que me permite a mí verificar la validez del requerimiento. Eso es básicamente lo que yo necesito en ese momento. Entonces, este sería un cuadro que ustedes pueden utilizar, que pueden, ¿cómo decirlo? Que pueden implementar en su proyecto para validar los requisitos no funcionales o los objetivos de calidad. Listo, entonces vamos a ver unos escenarios prácticos, unos ejemplos de cuáles serían esos posibles escenarios que podemos encontrar. Me tomé unos 3, 4 ejemplos apenas para que lo tengan en cuenta. Ejemplos existen muchísimos, escenarios van a existir muchísimos, porque todo depende de los objetivos de calidad que ustedes tengan. Entonces, tenemos acá una gráfica que nos ilustra el cuadro anterior. Entonces, nos dan un ejemplo acá que el origen va a ser el usuario, ¿cierto? El estímulo va a ser iniciar la transacción, iniciar sesión, por ejemplo. El entorno, todo esto de acá, ¿cierto? Donde nos indican cuáles van a ser las operaciones. El artefacto como tal en este caso sería el sistema, mi página web, mi aplicación de escritorio. La respuesta que se genera a través de cuando yo inicio sesión y la medida que puedo tener. ¿Por qué se me demoró 5 minutos en solo iniciar sesión? ¿O por qué tardó 10 minutos en generar la orden de impresión? Todo eso debemos evaluarlos. Normalmente se comienzan a hacer las evaluaciones en condiciones normales. O sea, ¿qué pasa si todo está bien, si todo está supremamente bien? ¿Qué pasa si no hay caída de Internet? ¿Qué pasa si el Internet tenemos un Internet supremamente potente? Tenemos una máquina súper buena. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos ese escenario óptimo? Y a partir de eso ya empezamos a derivar qué pasa si no hay internet, qué pasa si la máquina es viejita, qué pasa si el usuario no tiene los conocimientos necesarios, etcétera, etcétera. Entonces ya empezamos a crear esos supuestos, esas hipótesis dentro de nuestros escenarios. Entonces tenemos acá un primer ejemplo. Nos dicen que el origen del evento van a ser los usuarios. El evento como tal van a ser las 1000 transacciones de tipo X por minuto, o sea, una transacción cualquiera. Una transacción puede ser consultar saldo en una entidad bancaria. Cambiamos de color acá. ¿Cierto? El artefacto, ¿cuál va a ser? El sistema. Mi cajero automático puede ser, o mi página de transacciones del banco X.
El entorno bajo condiciones normales va a decir que los usuarios van a poder hacer esas transferencias o van a hacer esas consultas de saldo entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. La respuesta a este escenario normal va a ser procesar la transacción mostrando el resultado en pantalla. Me va a indicar a mí cuánto dinero tengo en mi cuenta. Y la medida de respuesta va a ser que esa respuesta, mostrar eso en pantalla, no tarde más de 3 segundos. O sea, el tope máximo para que el sistema me presente a mí o a los 1000 usuarios que estamos en ese momento conectados es de 3 segundos. Eso sería un ejemplo de un escenario de desempeño que podríamos tener en cuenta. Listo, vamos a otro ejemplo. Nos dicen este cuestionamiento. Si el servidor de aplicaciones tiene alguna falla y no recibe pedidos para transacciones que necesitaba ser procesadas de manera asincrónica, o sea, no conectado, se debe auditar un archivo, perdón, se debe auditar en un archivo log y se debe reintentar X veces con un intervalo de 10 segundos. Entonces, en este caso lo que nos están diciendo es que si la conexión falla, oiga, automáticamente el sistema debe estar buscando la conexión cada 10 segundos. ¿Por qué con ese intervalo? Si yo lo coloco cada segundo voy a desgastar recursos y voy a congestionar el sistema, que es lo que debemos tener en cuenta ahí. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería ese escenario de disponibilidad con respecto a lo que nos estaban diciendo ahorita? Con respecto a lo que nos estaban diciendo ahorita. Entonces, el origen del evento va a ser la caída del componente de capa media. El evento como tal, esa transacción asincrónica que no se puede procesar porque el middleware está caído, ¿cierto? El artefacto, ¿cuál va a ser? El manejador de transacciones. En este caso, si nos imaginamos una transacción bancaria, el entorno va a ser bajo condiciones normales. O sea, ¿qué pasa cuando el sistema está como tal en un entorno bueno? La respuesta va a ser el registro de la caída en un log y reintentar. Y la media de respuesta es reintentar X veces en un intervalo de 10 segundos. Esto se puede también tomar en cuenta como lo que hace nuestra red Wi-Fi. Cuando ustedes, por ejemplo, están en la universidad y se desconectan de una red, él inmediatamente empieza a buscar qué otras redes hay disponibles. Si tenemos ya registrada nuestra red en el computador, se va a conectar automáticamente. Si no, nos va a decir, oiga, están estas redes en el momento disponibles, para que lo tengamos en cuenta. O sea, este podría ser una tarea de lo que hace nuestra red Wi-Fi. Listo, tenemos otro tipo de escenario, que es el escenario de la modificabilidad. Entonces, tenemos un ejemplo acá, dice que un stakeholder desea que el sistema publique algún servicio para ser consumido por otra aplicación. El web service puede ser. No por pantalla. Luego de que el sistema esté en su primer release de producción y el tiempo de desarrollo desde el análisis hasta la puesta en producción no supere los 25 días desde la aprobación del requerimiento del servicio. Este es un ejemplo que nos puede suceder, ¿sí? Básicamente, un involucrado del sistema necesita hacer esto. Entonces, ¿cómo lo analizaríamos? ¿O cuál sería la solución a ese evento? Primero, el origen del evento, ¿quién va a ser? El stakeholder. O sea, ese interesado es el que va a tomar y nos va a decir a nosotros, venga, necesito hacer esto, o necesito de clic en tal parte. El evento va a ser sacar una nueva versión del servicio. O sea, que se genere a partir de esa petición del stakeholder una nueva versión del servicio. El artefacto básicamente va a ser el sistema o el servicio al cual estemos apuntando. El entorno, el sistema en su primer release o en su primer ciclo de producción. La respuesta va a ser el cambio que debe hacerse en producción. O sea, a partir de ese estímulo se va a generar un cambio en producción. Y por último nos dice que la media de las respuestas, ¿cómo podemos cuantificar? Es que en 25 días desde que se aprueba el requerimiento hasta que se pone en producción. O sea, tenemos 25 días para que se cumpla eso. Esa sería, digamos, como esa condición a tener en cuenta en ese momento. Tenemos ahora los escenarios de seguridad que podemos tener en cuenta ahí cuando estemos trabajando. Entonces, un ejemplo de ese escenario de seguridad sería el siguiente.
Si el administrador de accesos de seguridad desea realizar un cambio sobre algún rol, este cambio debe ser reflejado de manera inmediata en la sesión del usuario. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo a nosotros acá. O sea, nos está diciendo de una vez, si el administrador hace algún cambio, o sea, yo tengo un usuario de tipo, ok, una nueva conexión ahí. Listo, si nosotros tenemos algún tipo de usuario, ¿qué va a pasar cuando, ¿cómo se llama? Cuando el administrador como tal nos indique eso, ¿sí? Ahí lo que tendríamos que mirar. Permítame un segundito. Listo. Entonces, si yo soy administrador de un sistema de seguridad, por ejemplo, vamos a hablar de Moodle, de Agora. Yo en este momento soy el administrador de la plataforma. En este momento yo hice un cambio con ustedes y les quité ese rol, ese permiso que ustedes tienen de estudiantes y se los modifiqué como docente. En este momento, en este escenario de seguridad, el sistema inmediatamente les debe notificar a ustedes, les debe mostrar otras funciones que no tienen cuando ingresan con su usuario. Por ejemplo, el hecho de crear contenidos, el hecho de trabajar y demás, es lo que les va a habilitar inmediatamente. ¿Cómo solucionamos ese escenario de seguridad? ¿Sí? ¿Cuál es el origen del evento? El administrador de accesos. Ese va a ser el origen de eventos. O sea, el administrador de la base de datos, el administrador de la aplicación, que en este caso sería yo voy a generar un cambio. El evento va a ser un cambio sobre el rol estudiante, sobre el rol administrador, sobre el rol docente, etcétera, etcétera. El artefacto va a ser ese sistema o servicio que va a trabajar. El entorno va a ser que en cualquier momento se pueda trabajar. La respuesta van a ser que los cambios se deben ver en el sistema. ¿En qué momento? Entonces vendría nuestra medida de respuesta, que debe ser inmediatamente. O sea, inmediatamente yo haga el cambio, ustedes deben ver los nuevos perfiles. Aquí está subrayado esa ambigüedad. ¿Por qué esa ambigüedad? Porque si nosotros trabajamos de pronto en un entorno web, todo va a depender de ese tiempo de internet o ese tiempo de conexión que tenga la aplicación. Entonces, por eso es que se cita ahí la parte de ambigüedad. Listo. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento acá con esta parte de los escenarios? Bueno, creo que no habrían dudas. Ok, Michael, muchas gracias. Ahí Señora. respecto a la parte de seguridad, digamos que ahí también se vería involucrado la parte de lo contraseña y esos asuntos de, ¿cómo se llama eso? De encriptado y eso, también irían ahí. ¿Pero en qué sentido? Pues digamos, hablando respecto a la parte de seguridad, sí, o sea, de un escenario, no sé, que llegasen a descubrir una clave importante, ¿eso se presentaría ahí? ¿Se haría parte de eso? O sea, tú me estás diciendo es que si, por ejemplo, en este momento tú ingresas de forma fraudulenta al sistema, que el sistema evalúe eso y cambie, por ejemplo, esa condición. Sí, algo así. Entonces, mira que ese es otro escenario. O sea, nosotros tenemos escenarios muchísimos en este caso. O sea, se nos pueden presentar demasiados escenarios. ¿Cuál es la cuestión aquí en este caso? Evaluar. No nos podemos ir tampoco al extremo de decir, ¿qué pasa si en este momento se conecta Anonymous y nos tumba la base de datos? No, porque de todas maneras no podemos llegar a ese extremo de tener como esas actividades, ¿cómo decirlo? Se me va la palabra como, bueno, sería utilizar la misma palabra, muy extremas, muy alocadas, muy ya apocalípticas, podríamos decir en este caso. ¿Qué pasa? Yo puedo decir que en este caso, si yo observo algún movimiento inusual en los usuarios, por ejemplo,
En el departamento de contabilidad, ellos trabajan de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6. Si hay un usuario conectado a las 8 de la noche, inmediatamente bloquee esa contraseña y genéreme un reporte del usuario que está conectado y desde qué equipo. ¿Por qué? Porque si está conectado a esa hora, no va a estar haciendo algo productivo, debe estar haciendo algo dañino para la empresa. ¿Por qué? Porque las condiciones normales es que los usuarios de ese departamento de contabilidad solo trabajen de 8 a 2 y de 2 a 6. Y más en un departamento de contabilidad que es el que maneja, digamos, como todos los recursos, eso podríamos tener. O sea, ese sería otro escenario de seguridad que podríamos tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso del software que ustedes están manejando ahorita, ¿qué va a hacer un director de programa conectado a las 10 de la noche, conectado cambiando horarios a esa hora? ¿O será que sí lo podemos validar? O sea, el usuario en este caso se va a poder conectar a la hora que sea. Entonces, eso es lo que nosotros debemos validar y debemos tener en cuenta con respecto a la forma de trabajo, ¿sí? No sé si queda claro esa parte, Karen. Sí, sí, señor. Listo. Permítame un segundito. Bueno, continuamos acá. Entonces, listo. Si no hay más dudas, vamos a entonces a revisar cuál va a ser la actividad. Entonces, lo ideal es que estos temas de los escenarios los empecemos a aplicar a nuestro proyecto. Así como todo lo que hemos visto durante el semestre debe estar reflejado en el documento que ustedes van adelantando, en este momento también debemos ir aplicando eso a los escenarios. ¿Qué cuántos escenarios ustedes deben entregar? Eso lo definen ustedes como artífices de su proyecto, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda con respecto a la actividad que vamos a hacer? Lo- No, señor. ok. Lo ideal es que con esta actividad ustedes vayan, incluso, considero yo que una actividad en este caso sería que ustedes hicieran una entrevista para la persona representante del proyecto, perdón, para la persona representante de la empresa, donde obtengan de mí mayor información necesaria para su proyecto, para especificar esos atributos de calidad. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver algo, lo que yo les decía a ustedes, que vamos a particionar nuestras clases a partir del momento. Una va a ser toda la parte de arquitectura de software y otra que van a ser las plataformas de desarrollo de software. Yo lo que quería en un principio y ahorita nos va o nos condiciona un poco la situación que tenemos, era que yo quería que ustedes desarrollaran en múltiples plataformas. Tengamos en cuenta que nosotros ya somos estudiantes de octavo, noveno semestre, que estamos a un año de terminar nuestra carrera y enfrentarnos a ese mundo laboral. Y como criterio personal, eso es más como criterio personal, para mí un ingeniero de sistemas que no sepa desarrollar no es ingeniero. ¿Por qué? Y de pronto van a haber personas que contraríen esa apreciación. Pero es que si yo no sé desarrollar, si no tengo esa lógica de programación, si no, al menos no domino un lenguaje, pues la verdad como que estaría desestimando mi profesión como tal. Que sí, yo puedo ser auditor de sistemas, puedo ser gerente de proyectos, puedo desempeñarme en el área de redes y telecomunicaciones, pero debo saber programar. Les voy a dar un ejemplo tácito. Ingeniero Felipe Cortés. Él es ingeniero en telecomunicaciones y está enfocado en la parte de redes. Pero si ustedes le hacen consultas sobre el mundo de la programación, él se las va a solventar. Incluso va a tener bases sólidas para poder trabajar con el desarrollo de software.
y es un ingeniero. Entonces, a eso es que voy. O sea, para mí en ese concepto puntual, el ingeniero de sistemas o cualquier ingeniero debe saber programar. Si ustedes tienen conocidos en otras áreas, estudiantes de otras ingenierías, ingeniería civil, ingeniería agrícola, ellos ven programación, ellos ven fundamentos de programación, ellos ven desarrollo en X o Y entorno de programación utilizando determinado lenguaje, pero lo saben. Entonces, a eso es que voy en este momento. Para mí deben saber y deben defenderse de programación. Que no se quieran dedicar a la programación es otro punto totalmente diferente, pero deben tener esas nociones y esos fundamentos claros para poder trabajar. Entonces, partiendo de esa introducción, vamos a ver ahora esas plataformas de desarrollo que sería lo ideal que deberíamos tener en cuenta y que deberíamos dominar. Entonces, en primera medida, vamos a ver como un repaso de qué es y a veces uno encuentra sorprendentemente encuentra incluso hasta profesionales, estudiantes de últimos semestres y profesionales que confunden un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación. Entonces uno les dice, venga, ¿ustedes en qué programan? No faltan los osados que dicen, yo programo en HTML, donde eso es una apreciación totalmente, no sé cómo darle ese calificativo en esa parte. Y recordando que HTML y CSS no son lenguajes de programación. ¿Cuál es la característica primordial para que sea un lenguaje de programación? Que me permita hacer una operación básica, una operación matemática básica. Si nosotros vamos a HTML y CSS, no nos va a permitir sumar dos números. O nos lo permite, pero echando mano de otra herramienta, como JavaScript, como PHP, como ASP.NET. Pero solitos, solitos, ellos no nos van a permitir eso. ¿Listo? Entonces, en primera medida, tenemos que tener en cuenta eso. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado, es aquel programa que me permite programar o aquel programa, aquel software que me permite desarrollar a través de una sintaxis establecida y a través de una secuencia de comandos dar una solución a un problema. Entonces aquí encontramos ¿cómo se llama? Una definición que nos dice que son aplicaciones de software que permiten a los programadores escribir y depurar programas fácilmente. Yo me estaría en desacuerdo con esa definición porque no necesariamente son fáciles. Si nosotros nos movemos años atrás o décadas atrás, COBOL es un monstruo en la parte de programación, es un lenguaje de programación supremamente robusto, pero es difícil de aprender. Pascal, que fue de los primeros lenguajes de programación, el lenguaje de máquina, ¿sí? El lenguaje bajo nivel. Esos lenguajes son difíciles, tienen su ciencia. Entonces, no podríamos controvertir esa definición a que sean programas fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el IDE más adecuado? Viene ese primer cuestionamiento. ¿Cuál es el IDE más adecuado para yo trabajar en Java? Entonces, aquí sucede como la pregunta que nunca va a tener, digamos, una respuesta certera, una respuesta concisa en que qué es mejor, si Windows o Linux. ¿Sí? Ese cuestionamiento siempre va a estar a la orden del día y siempre van a haber pros y contras con uno y otro, porque todo depende de lo que yo necesite, de lo que yo quiera hacer. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, ¿cuál es el IDE más adecuado para Java? Todo depende de usted como programador, del presupuesto que usted tenga y básicamente e importante, el gusto que tenga para programar. Habrá personas que dicen, a mí no me gusta Java, perdón, a mí no me gusta NetBeans, porque es que NetBeans es alcahueta. NetBeans con una sola tecla me va a dar todas las... Yo prefiero programar desde un blog de notas. Válido. Yo prefiero utilizar Sublime Text para crear programas en Java. Válido. Yo puedo utilizar Eclipse sin utilizar ese Windows Builder, que es el que me permite a mí realizar las funciones de drag and drop o de arrastrar y soltar. Entonces, todo eso depende de lo que yo quiera, de mi gusto, del presupuesto que tenga. ¿Listo? Entonces, uy, aquí se me repitió esa ayuda. Qué pena. Listo. Tenemos acá que los entornos de desarrollo integrado para Java, el más usado, ¿cierto? O Java, perdón, en este caso, es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo desde que surgió, porque Java ha ganado muchos, ¿cómo decirlo?
muchos escenarios para poder trabajar, comenzando desde las aplicaciones web, desde applets para servidores, desde aplicaciones locales e incluso ahorita para la programación móvil. Entonces, todo Android Studio, todo ese código que se trabaja en Android Studio para el desarrollo de aplicaciones móviles está hecho basado en Java. O sea que aquella persona que programe muy bien desde código en Java no va a tener ningún inconveniente al desarrollar aplicaciones móviles. Obviamente que van a cambiar algunas cositas como el uso de lenguaje XML, pero que si tenemos esas características y esos fundamentos claros, no va a haber ningún inconveniente. Entonces, en este caso, aquí una tarea importante para las empresas de desarrollo de software o para los equipos de programadores es evaluar cuál es el más idóneo, ¿sí? ¿Esto realmente se hace? No, no se hace. La empresa que va a buscar, la empresa lo que va a buscar es esa herramienta que a mí no me genere mucho costo, que sea robusta, que ahí sí cumpla las 3B, bueno, bonito y barato, ¿sí? Eso es lo que yo voy a buscar como empresa, porque yo necesito generar mayores ingresos sin tener muchos gastos o costos, ¿vale? Entonces, tenemos el primero, Eclipse. Muy pocos de ustedes de pronto lo habrán utilizado, lo habrán usado, ¿sí? Eclipse es una herramienta open source o de código abierto, es gratuita para desarrolladores y programadores y está escrito principalmente para Java. Puntualmente, ¿para qué se puede utilizar Java? Para crear aplicaciones, perdón, ¿para qué se puede utilizar Eclipse? Para crear aplicaciones en Java y para programar en Android Studio, perdón, para Android. Antes de que surgiera Android Studio, las aplicaciones para dispositivos con sistema operativo Android se hacían con Eclipse. Permite desarrollar para varias plataformas, es uno de los IDEs más usados para Java por ser de código abierto, está disponible bajo licencia pública y es multiplataforma. O sea, quiere decir que podemos utilizarlos en Windows, Linux y Mac. No tendríamos restricciones de uso. Tiene mucha documentación, una cantidad enorme de plugins útiles para todas las etapas de desarrollo de software y para todo el ciclo de vida del desarrollo de software, ¿sí? Pasando desde el análisis y diseño hasta poder hacer pruebas. Entonces, mire que es una herramienta bastante robusta que normalmente nosotros en la universidad no utilizamos. ¿Sí? Que eso es dentro de los cambios que se han venido implementando y lo que se quiere hacer es dejar de que del estudiante comience solo con NetBeans, sino trabaje con Eclipse, obligarlo a que se enfrente a otro entorno que le va a ayudar a fundamentar o a mejorar sus conocimientos. Listo, tenemos el que por esencia manejamos y que nos han enseñado a manejar durante toda nuestra vida de estudiantes y como profesionales, que es NetBeans. También es un entorno de código abierto, open source, gratuito y potente, usado por la mayoría de los programadores profesionales. Es el entorno de desarrollo integrado oficial para Java. Está escrito en Java y sirve para todas las aplicaciones y es multiplataforma. También funciona en Windows, Linux y Mac. Fue desarrollado por Sun Microsystem, pero ahora su licencia o su código le pertenece a Oracle. Tiene un conjunto de plugins que permite aumentar su funcionalidad, sirve para todo el ciclo de vida, al igual que el anterior. Se puede usar también para trabajar aplicaciones en la nube, como el Google App Engine, adecuado para trabajar aplicaciones J2EE y soporta para web. O sea, nosotros podemos hacer applets para web sin ningún problema. Y tiene algo muy importante que es lo de la parte de los setlet y los applet, que ya casi no se utilizan, pero que nos permiten a nosotros trabajar con aplicaciones web. Tenemos otro, el IntelliJ IDEA, que es un entorno muy completo esencialmente para programadores de Java, pero con la versión Enterprise. Es una herramienta comercial desarrollada. Tenemos una versión gratuita con funciones limitadas y una versión completa, mucho más avanzadas, que normalmente o quienes la adquieren son las empresas. La versión gratuita dice que viene con funcionalidades para desarrollar aplicaciones para la máquina virtual y para Android, pero tenemos ciertas limitantes. Entonces, este entorno es ideal para aquellas empresas con un buen capital, con un buen músculo financiero, que tengan esa opción de poder invertir, ¿sí? Porque esa versión Ultimate pues, les va a ofrecer una gama de servicios potentes para las actividades empresariales. Tenemos el BlueJ, este nos lo sugieren para principiantes.
Dice que está diseñado para la educación y para enseñar los principios básicos de la programación orientada a objetos. Hay que aprender qué son las clases, objetos, qué es el polimorfismo entre objetos y demás que debemos tener en cuenta cuando trabajamos este paradigma de programación. Es una interfaz simple e intuitiva, viene apoyado por Oracle, está disponible bajo la licencia GNU, es abierto. También funciona en sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Y tiene un intérprete de comandos, la consola o el CMD para Windows, que podemos trabajar. ¿Listo? No necesita tener mayores requerimientos del sistema para poder trabajar ahí. Entonces, tenemos otro que es el JEdit, que es un editor de texto con algunos plugins. Este es un poco más sencillito. Podríamos hablar de un blog de notas con interfaz gráfica, con algo bonito. Lo que nos permite hacer es búsqueda y reemplazo de código, es escrito en Java también para todos los sistemas operativos y la licencia GLP 2.0 como software libre y código abierto. Yo lo puedo descargar, lo puedo instalar y puedo trabajar. Pero este es muy sencillito. De pronto, si ustedes han trabajado con eh, Notepad++, es algo así, porque Notepad es muy criticado porque es ver un blog de notas con una interfaz gráfica o con colorcitos bonitos. Entonces es muy sencillo en ese caso. Listo, tenemos Doctor Java, que es un IDE bastante ligero. ¿Cuál es digamos, la ventaja con respecto a NetBeans? NetBeans es bastante robusto, nos consume demasiada máquina. O sea, nosotros debemos tener una máquina potente para que trabaje. Cuando no tenemos esa máquina potente, pues se va a demorar cuando está compilando el software. Entonces, en este caso nos dice que Doctor Java es ideal para aquellos principiantes, aquellos estudiantes, aquellas personas que deseen aprender eh, de forma rápida y simple, aunque no estoy de acuerdo con esa parte de que sea simple y rápida, porque nosotros para programar no debemos acostumbrarnos a esa frase que yo les digo a ustedes, que no debemos solo ser tiradores de código, sino debemos tener en cuenta que esa lógica previa que debemos para poder hacer un desarrollo de software. Entonces dice que es básicamente orientada a estudiantes, que ofrece posibilidad de ejecutar códigos sin escribir un método main específico. O sea, miren acá que esa es nosotros cuando trabajamos en, en Eclipse, en NetBeans, nosotros debemos tener el método main o la clase principal para poder ejecutar. Este señor se salta esa regla y nos permite trabajar obviando el método principal o la clase principal. ¿Listo? Tenemos JGraphs, muy adecuado para la generación automática de visualizaciones a partir de código con un diagrama de control. Es escrito también en Java, es multiplataforma y se usa principalmente para temas educativos en las escuelas de secundaria o universidades. En aquellos colegios que ya están enseñando programación orientada a objetos, pueden utilizar este para empezar a trabajar. Permite invocar métodos a partir de un diagrama diseñado por ejemplo en UML. O sea que esos diagramas que ustedes hacen, como el diagrama de clases, a partir de ese diagrama yo puedo tomar todo ese diagrama y me lo va a convertir en un programa o la asemejación de ese programa, siempre y cuando mis clases estén bien definidas, tengan bien definidos sus atributos y sus métodos y las relaciones entre clases estén definidas. ¿Listo? Entonces, eso sería, digamos, como un abrebocas de todo lo que tienen que ver con los entornos de desarrollo integrado. Ahora vamos a mirar, que eso es un repaso, ustedes ya lo conocen a profundidad, que son las interfaces de Java para Eclipse y para NetBeans. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta acá cómo se maneja o cómo trabaja Java. Las aplicaciones entonces de software normalmente ya va a manejar un modelo vista controlador, ¿sí? Y se va a basar, toda esa parte de esa aplicación de software se va a basar en las librerías Swing, ¿sí? Que va a tener, ok, listo, que va a tener en el caso de Eclipse el Windows Builder y en el caso de NetBeans esa interfaz gráfica de usuario o el GUI Builder. ¿Listo? ¿Qué pasa? Eclipse en su versión básica o en su versión directa de instalación no tiene esa opción de arrastrar y soltar. El drag and drop que hacemos
NetBeans, donde ustedes llegan y arrancan arrastran un JForm, un JButton, hacen un JCheckbox, ¿sí? Y con solo arrastrar, Eclipse no lo tiene, a no ser que instalemos el complemento que se llama el Windows Builder, ¿listo? Eso sería, digamos, como el esquema básico de cómo se trabajan las aplicaciones en Java. Entonces tenemos acá que a partir de un patrón de diseño arquitectónico podemos separar el modelo, que es la lógica de negocio, y la vista en la interfaz del usuario, empleando ¿qué? Un controlador. Y tendríamos ese modelo vista controlador, esa arquitectura de software de la cual hemos hablado tanto en clase. ¿Qué va a permitir en este caso? Va a facilitar la reutilización, porque yo puedo cambiar toda mi vista, todas mis interfaces, ¿cierto? Yo puedo cambiar todo esto sin afectar mi modelo y sin tener en cuenta el controlador. O sea, que puedo actualizar todo esto acá, o puedo actualizar acá, o puedo actualizar acá, sin vincular o sin interferir en las tareas de los otros componentes. Listo. Acá yo les dejo esto para que ustedes puedan estudiar, repasar. Básicamente dice que es la parte perdón, cuando hablamos de las API, son esa parte del programa que permite la interacción del usuario de manera gráfica. O sea, las ventanas que vamos a tener en ese caso. ¿Listo? Eh, Algunas APIs que podemos utilizar es la AWT. Ustedes la utilizan de vez en cuando programan en Java. Esta Swim y SWT también la utilizan mucho. No, ustedes de pronto no lo han observado, pero estas la utilizan mucho. Esta es más viejita. Sí, esta es la más, digamos, la última versión que vincula estas dos y da un mejor entorno de trabajo. Listo, entonces ahí tenemos esos enlaces donde podemos documentarnos mejor al respecto. Entonces tenemos acá que en la parte de gráfica de Java tenemos la librería Swing, a la cual pertenece la librería AWT, tenemos JavaFX y la librería SWT. Entonces aquí tenemos a qué hace referencia a AWT, esa herramienta de extracción de Windows. La familia de Java FX o FX es la familia de productos y tecnologías que ha diseñado Oracle para la creación de aplicaciones de Internet. Esto es básicamente aplicaciones web que tienen características de aplicaciones de escritorio y aplicaciones web, o sea, que tienen ese concepto de aplicaciones híbridas. Listo, y el SWT, que es el Standard Widget Toolkit, o esas herramientas estándar para trabajar. Listo, acá tenemos entonces lo que nos permite a nosotros hacer la librería AWT. Es la más antigua, la más viejita de las primeras versiones de Java. Utiliza los recursos del sistema operativo para dibujar los gráficos. Aquí esta librería se utilizaba mucho cuando hacíamos computación gráfica desde Windows, perdón, desde NetBeans o desde Java, que necesitábamos vincular ¿cómo se llama esto? Librerías como la librería OpenGL para manejar toda la parte gráfica en 2D y en 3D. Ahorita ya tenemos herramientas mucho más robustas como Blender, que nos permite a nosotros hacer esa computación gráfica sin necesidad de irnos al código, sino de otra forma más agradable, digámoslo así, ¿sí? Entonces tenemos que a partir de esta librería container vamos a tener el panel, que son los applet, en la parte de las ventanas los frame y los cuadros de diálogos y el scroll, esa opción para subir o bajar dentro de nuestra aplicación. Listo, tenemos la librería Swim, que es la que más utilizamos nosotros, construida sobre los parámetros de la librería AWT. Son todos esos contenedores que comienzan con J. Entonces, si ustedes dicen el JFrame, JFrame4, JButton y demás, todos esos pertenecen a la librería Swim, ¿sí? Entonces, es más sofisticado que la anterior, que la AWT. Permite el look and feel que imita lo de la plataforma, es configurable, nos permite crear pestañas, scroll, nos permite hacer el drag and drop, el arrastrar y soltar, ¿sí? Y nos permite separar adecuadamente el modelo de la vista y el controlador, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta ahí. Estos son los componentes de la librería Swim. Entonces tenemos un objeto y un componente que va a tener un contenedor
Ese contenedor se va a dividir en dos, en la parte del panel y las ventanas que hacen referencia a los componentes de la AWT o del anterior, y ya los componentes propios de esta librería, que son los componentes que comienzan con J. Y miren que ahí tenemos el JLabel, el JPanel, el JText Component, el JScrollPane, la parte de la selección de los botones, que tendríamos el botón. Dentro de componentes de texto tendríamos el campo de texto y el campo de texto o área de texto, que los utilizamos normalmente. Y miren que no sabíamos de dónde venía esa librería o de dónde podemos arrastrar toda esa parte de acá. Que en este caso nos dicen que entonces esos que están en verde, no sé si se alcanza, sí, sí se alcanza a ver bien, o sea que esos que están en verde acá, sí, hasta, uy, qué pena, estos que están acá, hacen parte de la librería WT, esa librería viejita, y los que están en color azul son las nuevas incorporaciones, esas nuevas tecnologías que está vinculando Java para mejorar los servicios para nosotros poder trabajar. Listo. Entonces tenemos acá un comparativo de cómo se trabaja ese mapa mental de cómo funcionan las librerías AWT y la librería Swing, que básicamente lo que les decía al principio, esa librería AWT está contenida o hace parte de la librería Swing, que es la que utilizamos a diario. Esas librerías acá van enfocadas a toda la parte gráfica que trabajamos con Java. Nosotros nunca vamos a utilizar estas librerías cuando trabajamos en consola. Cuando hacemos esas pruebas en consola, no vamos a estar trabajando con esta librería. Listo, acá tenemos un comparativo entre la librería WT y la librería Swing, que se centra en Java AWT tiene componentes independientes a la plataforma, al igual que la Swing. Tenemos componentes pesados en el caso de AWT, pero en el caso de Swing tenemos ya componentes ligeros. AWT no soporta el look and feel, mientras que Java sí es adaptable. Proporciona menos componentes el AWT que Swing. AWT no me permite a mí trabajar con el modelo arquitectónico de modelo vista controlador o el patrón de diseño arquitectónico modelo vista controlador, mientras que Swing se basa en ese modelo para poder trabajar. Tenemos aquí una nueva librería que es el Standard Widget Toolkit, que básicamente fue desarrollado por IBM y después lo adquirió Java, mantenido para la comunidad de Eclipse principalmente. Es parecido al AWT que manejamos y se puede equiparar en rendimiento con la librería Swing. Entonces, digamos que es la competencia que tiene NetBeans desde Java, ¿sí? Esa parte de la parte del entorno gráfico que podemos tener es lo que podríamos tener como referencia en esta librería. Ya viene una que es la que recoge todas las tecnologías anteriores y que podemos estar utilizando ahorita. Es más moderno, es el Java FX, que pretende reemplazar a todos esos. O sea, estamos en ese proceso de transición de pasar de la AWT, de la Swing, a tener FX. Totalmente independiente, se puede combinar Swing con un programa de plataforma, vamos a tener aplicaciones de escritorio, vamos a tener aplicaciones híbridas, funciona con cualquier escritorio compatible con Java SE, segunda edición, cualquier navegador compatible con Java, Enterprise Edition y cualquier teléfono compatible con Java, el Middleware Edition, ¿sí? Básicamente es una librería nativa de Java que podemos estar implementando, pero que nosotros directamente no la utilizamos. Listo, acá tenemos un ejemplo de cómo se trabaja o de cómo trabaja esa librería, ¿cierto? Tenemos acá la máquina virtual de Java que siempre vamos a tener que tener instalada previamente para poder trabajar con Eclipse o NetBeans. Tenemos aquí las aplicaciones o el JDK, la versión de Java 2D, el OpenGL que les decía para trabajar la parte gráfica, las opciones de tercera dimensión, las herramientas de ventana, el Media Engine, el Web Engine, y por último, digamos, aquí en la parte superior estaría el Java FX, que son esas APIs que podemos utilizar para poder trabajar de una forma más adecuada. Bueno, listo. Ahora vamos a mirar cuál es esa interfaz gráfica que tenemos en Eclipse
con Java llamada Swing. Entonces, ¿qué debemos hacer para nosotros trabajar con una parte gráfica o con esa librería Swing en Eclipse? Debemos instalar el plugin llamado Windows Builder, que es con código generado automáticamente, maneja el Swing y maneja la librería SWT. ¿Cuál es la forma de operación? Podemos hacer el arrastrar y soltar o el drag and drop de los controles y podemos adicionarle eventos a esos controles. ¿Qué componentes va a tener? Va a tener la vista de diseño, la vista de código, la vista de estructura y la paleta, que es donde nos aparecen todas las herramientas con las que trabajamos. Entonces acá tenemos esa interfaz gráfica, ¿cierto? Entonces viene acá en primera medida la ventana de propiedades, similar a lo que maneja NetBeans. Tenemos nuestra vista de diseño, nuestra vista de código, nuestra vista de estructura y nuestra paleta, que toda esta, señora, toda esta partecita que está aquí, se genera cuando instalamos el Windows Builder. Si no lo instalamos, y los invito a que hagan esa práctica de descargar la última versión de Eclipse, y al utilizarlo, incluso Eclipse no se instala, Eclipse es un ejecutable, no necesita instalarle, ustedes lo toman, lo usan sin ningún inconveniente. Entonces, cuando ustedes descargan ese Eclipse y lo trabajan, no necesitan, o bueno, qué pena, el programa por sí solo cuando lo abren no les va a aparecer esa ventana, o sea, van a tener que trabajar a punta de código, ¿sí? Para poder trabajar. Si desean ya trabajar y están acostumbrados a la parte de NetBeans, con el drag and drop necesitarían descargar ese Windows Builder. Listo, acá nos dice cómo podemos instalar Windows Builder, entonces vamos a la tienda y buscamos, aquí nos aparece esta versión 1.9, ya hay unas versiones más actualizadas, y lo que vamos a decir es instalar ¿cómo se llama? A ese componente, miremos acá que está patrocinado por Linux, en su versión Red Hat, para que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora a ver la interfaz gráfica de usuario que usa NetBeans. A esta sí hemos estado más acostumbrados, la hemos utilizado más. Nos muestra un área de diseño con modificación de código fuente, la vista de diseño y la vista de código, que son esas ventanitas que yo puedo interactuar cuando estoy trabajando con la parte gráfica. Tenemos un navegador, una paleta de componentes y una ventana de propiedades. Y podemos, o se habilita cuando añadimos un formulario, un JFrame form. Entonces tenemos acá esa interfaz a los que estamos acostumbrados, ¿cierto? Que entonces la interfaz gráfica de usuario de NetBeans se basa, esta partecita que estamos acá, en el área de diseño, ¿cierto? Miren acá este botoncito acá, en el navegador, que es todas las herramientas que nos van a aparecer acá, en la paleta, que es donde nosotros podemos arrastrar, ¿cierto? Un checkbox, un grupo de botones, un radio button, un combo box, un label, ¿sí? Y la ventana de propiedades que va cambiando de acuerdo al elemento que yo vaya seleccionando. Si yo selecciono un botón, pues me va a decir que ese JButton va a tener un nombre, va a tener una acción, va a tener un color, un tipo de fuente, un icono, etc. Y por último, esa vista de código que cuando damos clic aquí en source o en código, dependiendo el idioma en que lo tengan, se va a habilitar, me va a ocultar esa parte y se va a habilitar toda la parte del código que debemos utilizar. Algunos, ¿cómo decirlo? Algunos autores, algunos programadores critican a NetBeans, así como critican a Dreamweaver. ¿En qué sentido? Se dice que NetBeans genera mucho código basura. El código basura es todo ese código que ustedes generan cuando hacen arrastrar un botón y si ustedes observan y le dan clic a ese botón, aparece una serie de comandos que nunca los utilizaron. Que si ustedes hacen esa tarea de generar una interfaz gráfica a punta de código, no va a generar todo ese código. Entonces le llaman ese código basura y esa es una de las críticas que le hacen a NetBeans cuando trabajamos con la interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? Digamos que eso genera discrepancias entre los programadores, porque hay unos muy buenos programadores que utilizan el drag and drop, pero el secreto de eso está en toda esa parte de código que hacemos
y que cumple con lo que requiere el usuario. Así de sencillo. Tenemos acá entonces la parte de interfaz gráfica, pero vista desde el código, donde tenemos nuestro método público que inicializa todos los componentes, nuestro public static void main o nuestra clase principal, ¿cierto? Con el método público y el cual va a llevar a nuestra nueva interfaz o nos está instanciando una nueva interfaz. Tenemos acá otro ejemplo de un componente, entonces tenemos cuando trabajamos con Java, una ventana que va a tener una opción de cerrarla, un label y demás. Todo esto, esta parte es gráfica, o sea, toda esta parte que va a generar algo gráfico, pero hecho desde código. Listo. Por último, la recomendación sería en este caso, para estudiar estos temas, yo he dejado una serie de links que pueden revisar. En este caso va a haber un tutorial de cómo crear una interfaz gráfica usando Eclipse en tres partes. Una, que es la definición de los componentes gráficos. Dos, que es la creación de los métodos de refresco y obtención de información. Y tres, cómo responder a las acciones de los botones o los eventos de los botones. Tenemos acá otro que es el curso de Java, que son para aplicaciones gráficas utilizando Swing, una introducción, cómo colocar un frame en dos partes, cómo escribir el frame, cómo dibujar un frame y cómo dibujar un frame en la segunda parte ahí, ¿sí? Todos son videos muy completos, se los recomiendo que los estudien, los revisen, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo hacer una calculadora utilizando NetBeans en un video en YouTube y cómo hacerla en Eclipse. Entonces, ¿cuál sería la invitación en este caso? Desde la planeación inicial que yo tenía en clase, como les decía al principio, yo quería que ustedes fueran programando en todos esos entornos. Ahorita me es un poco difícil y no sería equitativo que les solicite empezar a programar en cada uno de esos. Lo que voy a hacer es sugerirles que vayamos haciendo esas prácticas más invitándolos a formarse, a retroalimentar esos conocimientos que ustedes han tenido en las aulas, ¿sí? Porque pronto muchos no cuentan con un equipo óptimo para desarrollar estas aplicaciones o en su defecto no cuentan con un equipo para trabajar, ¿vale? Entonces, ¿tenemos algunas dudas, preguntas o inquietudes con respecto al tema? Bueno, creo que no. Listo. Les voy a enviar unos links al chat, por favor, para que los tengan que los tengan presente ahí. El primero que les voy a enviar es uno, que es un simulador, pues sí, es un simulador para trabajar con SQL Server de forma online. O sea, nos permite generar todas esas herramientas como si estuviéramos trabajando con una instalación nativa. ¿Listo? Tenemos acá otro que este les va a servir bastante. Es el paisa.io. Este paisa.io nos permite a nosotros hacer códigos de cualquier tipo, ¿sí? Entonces nos permite a nosotros de forma online generar una interfaz acá para poder trabajar. Si ustedes despliegan acá, mire, les va a permitir trabajar en Bash, en C, en C Sharp, en C++, en COBOL, en D, en Elixir, en F Sharp, en Java, JavaScript, Kotlin, MySQL, ¿sí? Y les va a permitir aquí generar todas esos comandos como si estuvieran trabajando con una interfaz local para poder usar, ¿sí? Entonces son herramientas que ustedes pueden ir utilizando. La última, que esta les sirve para estudiar, es el W3 School. Básicamente es un compendio de tutoriales de todos los lenguajes de etiquetado, programación y demás. Ustedes van a encontrar aquí un curso completo de cómo hacer páginas con HTML y CSS, cómo utilizar el Bootstrap, colores y demás, cómo trabajar con JavaScript, cómo trabajar con SQL, PHP, ASP.NET, Node.js,
cómo aprender a programar en Python, Java. Y lo bueno de esto, digamos, de esta herramienta, de esta página, es que ustedes van a tener una consola para poder probar su código. Entonces, aquí les va a permitir a ustedes, si ustedes le dicen probar esto ustedes mismos, la traducción, digamos, literal del inglés, les va a aparecer una consola donde ustedes van a poder interactuar acá. Entonces, si ustedes cambian acá cualquiera de las palabras o cualquiera de la sintaxis, o pueden ir haciendo, ¿sí? Si lo corremos, inmediatamente les va a mostrar aquí en la parte derecha cómo van a poder trabajar en él, ¿sí? Entonces, miren. Entonces, podemos ir ejecutando esas sentencias sin ningún inconveniente, ¿listo? Entonces, esta también se las voy a compartir ahí en el chat para que por favor la tengan presente para su estudio autónomo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes a las personas que están presentes en este momento en clase. Inge, respecto al taller que debemos realizar sobre los escenarios, ¿ese es para cuándo queda o cómo debe ser o No, cómo se va a revisar? recordemos que en este caso yo no les estoy de pronto exigiendo, deben entregármelo dentro de 8 días. No, esto debería estar en el proyecto. O sea, ustedes deberían, con las personas que están trabajando, o si están trabajando solo, ir incorporando todo esto a nuestro proyecto, ir incorporándolo, porque todo esto nos va a dar un sustento mejor. Y más en el caso de ustedes, los estudiantes que estén viendo esta materia paralelamente con trabajo de grado, porque nos va a servir para estructurar mejor ese trabajo de grado y ese proyecto de desarrollo que debemos entregar. ¿Sí? Entonces, no les voy a decir en ese momento, me lo tienen que entregar para dentro de 8 días, no. Lo ideal es que cuando estemos en la situación final, se evidencie esto, que esto les sirva de soporte para entregar su producto final, ¿vale? Ah, o sea que digamos que esos harían referencia a los requisitos de calidad, ¿sí? Algo así. Exacto, los requisitos no funcionales u objetivos de calidad. Objetivos de calidad, perdón. Exacto, eso sería. O sea, Gracias. así como las normas que hablábamos de la ISO 25000 y demás, todo eso debe ir estando en el proyecto. O sea, lo ideal sería, para que no se dejen acumular de trabajo, lo ideal sería es que ustedes vayan adelantando, vayan incorporando todo eso a su trabajo para que al final, en la entrega final del proyecto, no tenga ningún inconveniente. ¿Listo? Es decir, Inge, que debemos entregar tanto la parte escrita como el software terminado. Sí, señora. Que ese fueron los compromisos al iniciar. Por eso yo les Ah, insistía tanto, venga, ¿en qué lenguaje van a trabajar? ¿Qué entorno de programación van a utilizar? Todo eso yo les exigía mucho, les molestaba mucho, porque para mí sería muy fácil, vamos a programar todos en web y vamos a utilizar ASP.NET cuando ustedes han visto ese software. O vamos a trabajar todos en PHP cuando ustedes han trabajado. En cambio, pues sé de algunas personas que por cuenta propia han aprendido otro lenguaje y demás, pues si se les facilita mejor, de una. Hubo propuestas que me llegaron a mí donde decían que iban a trabajar eh, con Visual, conectado a una base de datos en SQL Server. Yo, perfecto. Si ustedes manejan y dominan esos entornos de programación y ese sistema gestor de base de datos, perfecto. Están innovando porque estamos saliendo de ese paradigma de solo trabajar con NetBeans o con Java a otros lenguajes y entornos de programación. sí, sí, señor. Listo. Entonces, si no hay duda, yo creo que dejaríamos por el momento acá. Porfa, ir trabajando en el proyecto, ir revisando esto. Vayamos tratando de hacer esas pruebas con la parte de plataformas de desarrollo de software, que les va a servir mucho. La sugerencia en este caso sería que ustedes trabajemos con Eclipse, tratemos de desarrollar esas aplicaciones básicas, sobre todo con Eclipse, que nos va a permitir quitarnos ese paradigma, esa mala costumbre que tenemos con Java. ¿Vale? Entonces creo que Inge, qué pena, ¿podrías por favor compartir los links de las aplicaciones que nos mostraste en Ágora, tal vez? en Ágora, listo, perfecto. Ya ahorita las Sí, subo, las señor. dejo en Ágora ahí. Y la explicación de cada Bueno, uno de esos. bueno, ¿Listo? sí, señor. Gracias. Bueno, muchachos, tengan una feliz tarde. Entonces nos veremos, Dios mediante, en la siguiente clase.
Bueno, dije, muchísimas gracias. Bueno, que estén bien, feliz tarde.